Esta grabación quiere ser una ayuda para facilitar un rato de oración, para quienes además quieran hacer un rato, una mañana, una tarde de retiro espiritual. Con la ayuda de Dios trataré de presentar algunos textos del Evangelio, algunas imágenes, algunas reflexiones, pero buscando que podamos rezar. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que siempre nos acompaña. Ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, también ahora en este rato de oración. Y pedir ayuda para hacer con fruto este tiempo que vas a invertir escuchando estas palabras y tratando de rezar. Lo hago pensando en el mes de junio, que se nos presenta rico en oportunidades para hablar con Dios. Por ejemplo, las próximas solemnidades del cuerpo y la sangre de Cristo, donde nos habla de ese amor enorme que Dios nos tiene cuando ha querido quedarse en la Eucaristía. A los pocos días vendrá también la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, esa inmensidad del amor que nos tiene, seguido por esa fiesta tan tierna del Corazón Inmaculado de nuestra Madre, que nos habla de una existencia siempre pendiente de Dios, pero también pendiente de quienes somos sus hijos, para interceder, para mediar por nosotros. Y también quienes nos formamos, quienes nos alimentamos del espíritu de San José María. En este mes de junio encontramos también, hacia el final del mes, el día 26, la fiesta de San José María, la fiesta litúrgica, el día que él entró al cielo. Y también, pocos días después, la fiesta, la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Ocasión también para unirnos al Santo Padre, para darnos cuenta que formamos parte de algo muy grande que es la Iglesia, un misterio divino y humano. Pero en esta primera meditación te propongo centrarnos precisamente en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, comenzando con una imagen que nos trae la misma Escritura. En la liturgia de ese día lee del capítulo 19 de San Juan las siguientes palabras. Como era la parasebe, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, Jesús acababa de ser crucificado junto con esos otros dos ladrones que estaban a su lado, le rogaron los judíos a Pilato que les rompiera las piernas y los retirasen. Vinieron los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza. Y al instante brotó sangre y agua. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrantarán ni un hueso. Y también otro pasaje de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Es una imagen de ese Jesús ya muerto que se deja atravesar el costado, su corazón, una imagen de hasta qué punto nos amó Jesús. Lo dio todo, lo dio absolutamente todo, incluso estando muerto da su sangre y agua, suero, que es una imagen también de decir, bueno, dio hasta la última gota de su sangre por nosotros. Es una expresión de lo que antes habíamos escuchado en el Evangelio de San Juan, cuando se dice que tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que lo salvara. Dios permitió esa muerte humillante y dolorosa y a su vez generosa de su Hijo por el amor que nos tiene. Por eso lo entregó
nos lo entregó hasta el punto que después viene un soldado, hasta casi con crueldad podemos decir, que quería cerciorarse de todo, pero le atraviesa el corazón herido. Bueno, esto nos habla entonces de ese corazón de Jesús, que no es tanto el órgano físico de la recirculación de la sangre, sino lo que significa en la Biblia el corazón, que es el centro del querer, el centro de los afectos. Y habla entonces de la capacidad de querer de una persona, de la capacidad de amar, y en concreto de cómo fue la de Jesús. Se dice con acierto que una persona vale lo que vale su corazón. Una persona no es valiosa por su patrimonio, no es valiosa por sus aportes intelectuales o organizativos, por sus logros deportivos. Sí, hacen a la persona, pero lo que más vale en una persona es su corazón, porque habla de la capacidad de entrega de alguien, del don de sí. Y por eso decimos nosotros con frecuencia, fulanita, ¿no?, tiene gran corazón. Otra persona tiene un corazón de oro. Este otro es puro corazón. Bueno, nos está mostrando ese modo de decir, el valor y el amor que tiene una persona con su corazón. Y Jesús tuvo un corazón de oro, un corazón capaz de entregar hasta la última gota de sangre por nuestra salvación. Se compadeció de nuestras heridas, de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades, y vino a rescatarnos. En el prefacio que se reza en la misa de esta solemnidad, se dice, bueno, y elevado sobre la cruz, hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación. Pienso que esto expresa el sentir de los padres y el sentir antiguo también de la liturgia, que significa que desde ese corazón tan valioso de Jesús sale la Iglesia y salen los sacramentos. La Iglesia, que es la institución que Jesucristo ha querido dejarnos, humana y divina, para que podamos recibir todo su amor, expresado en la custodia de la palabra, la custodia de la fe, la custodia de los sacramentos, esas huellas que nos transmiten la gracia del Señor. Quienes entendieron esto, quienes entendieron precisamente el valor del corazón de Jesús, encontraron inspiración para sus vidas. Es el caso más emblemático, quizás porque lo dice primero que muchos otros, San Pablo, cuando dirigiéndose a los Gálatas le dice aquello hablando precisamente del amor que él entendía que Dios le tenía, y entonces se los quiere contar, pero de una manera muy testimonial. Y dice, la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tiene ese convencimiento del amor personal de Jesucristo. Me amó y se entregó por mí. Me amó y se sacrificó por mí. Dice, la vida que tengo la vivo en la fe de esta verdad, que Cristo me amó y se sacrificó por mí. Nos viene a decir en definitiva que el motor de su vida, lo que le da fuerza para su trabajo en servicio de la Iglesia, su trabajo en servicio de los demás, es precisamente porque se sabe respaldado por el amor de Jesucristo. Vivo en la fe de aquel que me amó y se sacrificó por mí, que se encarnó, ahí empieza su amor hacia nosotros también, de un modo visible, trabajó durante 30 años, se acercó a nosotros, a los seres humanos, hizo tantas cosas por nosotros y después se sacrificó, pero no ya por la humanidad en general. El convencimiento que tiene Pablo es que lo hizo por mí. Él reconoce ese amor tan personal que Jesús le tuvo, ¿no?
Si nosotros tenemos también, porque rezamos, ese convencimiento, encontraremos inspiración para todo lo que tenemos que hacer. De algún modo también lo dice San Juan Crisóstomo cuando dice que nada mueve a amar tanto como el pensamiento de sabernos amados. Resulta más fácil tratar bien a una persona, deberíamos tratar bien a todos, pero cuando una persona sabemos que nos quiere, que nos ama, ese pensamiento nos mueve a amar, nos mueve a corresponder. Y además eso ilustra toda nuestra vida, ¿no? Porque ahí está la verdadera felicidad, no en los logros, sino en amar y saber amar. Te sugiero entonces preguntarte qué significa todo esto del amor de Jesús, del corazón de Jesús para vos. ¿Qué provecho podés sacar para tu vida? ¿Qué inspiración podés encontrar para el día a día? ¿Qué aplicaciones prácticas? Yo te sugiero un par de cosas, 3 en concreto. El Espíritu Santo te irá llevando por donde Él quiera. Él es el que realmente maneja es un término demasiado, conduce nuestras vidas, cuenta con nosotros, no las maneja automáticamente en el sentido que no nos deja ningún margen de maniobra, ¿no? Por eso conduce nuestras vidas, inspira nuestras vidas, ¿no? Lo primero que yo te sugiero es las acciones de gracias. Sí, si nos sabemos amados por Dios de esta manera, lo lógico es que le demos gracias. ¿Cuánto nos quiere Dios? ¿Cuánto te quiere Dios? Qué bueno es reconocer esos beneficios que el Señor ha derramado en nuestra vida hasta ahora y que todos los días sigue entregándonos a manos llenas, con esa generosidad, como salió la sangre de su corazón. No salió un poquito. Jesús no nos podría haber redimido pinchándose simplemente la punta de un dedo. Con esa gota de sangre nos hubiese redimido, porque sus acciones tienen un valor infinito. Pero Él no quiso ahorrar a la hora de amarnos. Y eso nos tiene que llevar a darle gracias. Hay 2 maneras de entender la vida. Una como un don de Dios, todo es regalo, todo es gracia. U otra manera es que es como un derecho. A mí me corresponde la vida, yo tengo estos derechos, estos son méritos míos. Bueno, quien entiende la vida en este segundo sentido, como si fuese un derecho, siempre está, no sé si siempre, pero con frecuencia está reclamando a Dios y a los demás también. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no me das esto otro? Si yo me esforcé, si yo hice las cosas bien. Entonces empieza ahí una pulseada, un pedir explicaciones cuando algo nos contraría o cuando algo nos aparta de los planes que nos habíamos propuesto. En cambio, la persona que sabe que la vida es un don, es un regalo, está constantemente agradeciendo a Dios. También cuando las cosas no salen del todo bien, porque sabe que también hay una oportunidad de crecimiento detrás de eso. Y porque también, bueno, uno ve, bueno, sí, ahora pierdo esto, ahora no tengo esto, pero Dios me lo regaló durante mucho tiempo y me sigue regalando cosas semejantes. Dios nos concede tener esa actitud siempre de acción de gracias. Eso es corresponder al amor de Jesús. Eso es corresponder al amor de Dios, reconocer lo mucho que nos ama. El corazón de Jesús es una manifestación, pero Dios nos ama constantemente. Cuidemos, por ejemplo, un tiempo de acción de gracias después de cada comunión, de cada vez que asistimos a la Santa Misa, para saber valorar lo que se nos ha regalado. Es el don más preciado que podemos tener. La fiesta del Corpus Christi nos llevará a eso, a valorar la Eucaristía, a agradecer. Pero después, a lo largo del día, y sobre todo te diría, no dormirnos sin haber repasado los dones que hemos recibido ese día. Encontrar 3, 4, 5, a veces eran muchas más cosas buenas que nos han pasado y que tenemos que agradecer a Dios. Aunque más no sea que hayamos tenido comida,
que hayamos vivido en un país con paz. Siempre se queja y nos gustaría que las cosas estén mejores, pero vamos a dar gracias por lo que tenemos. Es cierto que hay dificultades, que seguimos con la pandemia, que está... Bueno, pero vamos a agradecer a Dios cómo nos sigue cuidando y bueno, del tiempo de vida que nos ha dado y vamos a seguir aprovechándolo mientras nos lo conceda. Gracias por lo grande y por lo pequeño. También te propongo otra cosa que me parece que es el resultado de esta fiesta, que es que nos conviene leer y meditar en cómo es el corazón de Jesús, en el sentido de cómo se relacionó con nosotros, los seres humanos, cuando se encarnó. Ese Jesús que tiene debilidad por los débiles, por los pecadores, y lo vemos entonces así, perdonar, apiadarse de los pecadores. Aquella pobre mujer, sí, pecadora, adúltera, pero a que la querían lapidar, y que Jesús la salva con aquello de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y esa mujer se queda. Podía haberse ido como los demás, se queda porque en el fondo también reconoce que Jesús es su Salvador. Y Jesús le dice, bueno, vete y no peques más. Pero la salvó y la salvó también en el alma, con esa orientación, no peques más. Cómo se compadeció de Simón Pedro, su elegido pero frágil, que lo traicionó por 3 veces de una manera tan dolorosa. Él que había sufrido, que había recibido de Jesús tantos beneficios, después claudica de esa manera. Y Jesús lo perdona, le da la oportunidad de por 3 veces rectificar su pecado. Y le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y cuando Pedro le dice que sí, él vuelve a confiar y le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Ese es el corazón de Jesús, un corazón que perdona, un corazón que se ocupaba de los enfermos y que hizo tantas curaciones. Y agarramos en un evangelio el índice de los milagros, la mayor parte de los milagros de Jesús son curaciones. Que si un ciego, que si unos leprosos, que si un paralítico, que si una mujer encorvada, resurrecciones, que son milagros poderosos. En algún caso, como es el del hijo de la viuda de Naín, Jesús toma la iniciativa. Está pasando por esa ciudad y ve que llevan a enterrar al hijo único de madre viuda. Y se compadeció, se llenó de misericordia, se acercó a ese cortejo fúnebre e hizo el milagro. Le devolvió a esa madre, ese hijo. Cosas, sí, excepcionales, pero nos habla del corazón de Jesús, que también alimenta a los que lo siguen y que llevan varios días con él. Y bueno, me dan pena esta gente, porque van a desfallecer en el camino. Y entonces hace ese milagro de alimentarlos con el pan, antes los ha alimentado con sus enseñanzas tan valiosas. Bueno, vamos a meditar a diario en la vida de Jesús, leyendo el Evangelio, pero también tratando de descubrir esa misericordia, ese corazón que tiene Jesús. Y después te diría que procuremos imitar el corazón de Jesús. Tratar de tener como Él un corazón manso y humilde, ese corazón manso y humilde que tantos frutos dio, estando, por ejemplo, Jesús en la cruz, llevando con paciencia, con mansedumbre, con un gran corazón, todos los sufrimientos que estaba recibiendo para salvarnos. Ahí conmueve el corazón de su compañero de crucifixión, el buen ladrón, que bueno, se convierte. Reconoce que él está ahí por su culpa y que Jesús no ha hecho nada malo, pero claro, ve que cómo se pidió perdón por todos los demás, cómo se ocupaba de su madre, cómo se ocupaba de Juan,
Y terminó diciéndole: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿no? Nosotros tenemos que tener un corazón así, manso y humilde. Hay un cuento que muchos de ustedes conocerán, que cuenta Menapache, de un hombre que no había llevado una vida especialmente ejemplar, y que cuando llega al cielo, donde esperaba ser juzgado, se encuentra con que no hay cola delante del cielo. Esto está bien, le gustó, esto parece bien, rápido, pero se asombró que no había nadie que custodiara las puertas. Y entró, y bueno, no había nadie, empezó a aplaudir, empezó a llamar, no había nadie, pero se fue metiendo poco a poco, unos lugares fantásticos, espectaculares, y todo inspiraba mucha confianza, tanto es así que se metió hasta el mismo escritorio de Dios, el despacho de Dios Padre. Y ahí, ante su asombro, vio que no había nadie, que estaba el escritorio vacío, que estaban los anteojos de Dios, y también estaba el banquito que utilizaba para apoyar las piernas y descansar. Entonces estuvo mirando y no pudo resistir la tentación y se puso los anteojos de Dios. Y entonces empezó a mirar, claro, se veían las cosas con una claridad fantástica, pero se veían también las intenciones de las personas, los pensamientos más íntimos. Y entonces le entró curiosidad a ver qué estaba haciendo su compañero de trabajo. Este hombre, hay que decirlo así, en el cuento se dedicaba a la usura, prestaba, pero de una manera usuraria. Y descubrió a su socio que en ese momento estaba a punto de estafar a una viejita, una pobre mujer, cándida e inocente, que si confiaba en él estaba a punto de perder todos los ahorros de su vida. Y entonces le agarró una indignación por lo que estaba viendo y no tuvo mejor idea que agarrar el banquito que estaba a los pies del escritorio de Dios Padre y revoleárselo por la cabeza a su antiguo socio. Con mucha puntería, porque esos anteojos eran muy eficaces, y entonces en ese momento realmente evitó semejante crimen. Pero en ese momento escuchó un ruido, una algarabía que había en ese momento, y es que estaba regresando Dios Padre. Según el cuento, habían ido de excursión todos los del cielo y estaban volviendo. Y entonces, claro, cuando Dios Padre entra, se encuentra a este hombre en su escritorio, lo saluda con mucha alegría, no sé qué, y le pregunta: ¿y mi banquito dónde está? Bueno, entonces empieza a explicarle, remontándose, que no había cola, que no había nadie en la entrada, que fue entrando. No, todo eso está muy bien, Pero ¿y mi banquito? Bueno, y entonces en realidad me puse tus anteojos, no sé qué. Sí, no, ningún problema. Ojalá la gente viera las cosas como las veo yo, ningún problema. Pero mi banquito, y entonces le contó cómo había hecho justicia por su propia mano. Entonces Dios le contestó: no, ahí te equivocaste. No te diste cuenta de que si bien te había puesto mis anteojos, te faltaba tener mi corazón. Imagínate si yo cada vez que veo una injusticia en la tierra, me decidiera a tirarles un banquito. No alcanzarían los carpinteros de todo el universo para abastecerme de proyectiles. No, mi hijo, no. Hay que tener mucho cuidado con ponerse mis anteojos, si no se está bien seguro de tener también mi corazón. Solo tiene derecho a juzgar el que tiene el poder de salvar. Y como era un sueño, el hombre es mandado por Dios Padre a la tierra y le dice: en penitencia, rezá durante 5 años todos los días: Jesús, manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Más allá de la broma, más allá del cuento, qué bueno es que nosotros repitamos mucho esta jaculatoria para que nuestro corazón se asemeje al del Señor. Vamos a ir terminando, cada uno manejará sus tiempos de oración como quiera. Yo te animo a hacer propósitos, yo también los hago, de tener siempre presente el amor de Dios, de procurar acomodar nuestra conducta a ese amor.
A la hora de manejar, por ejemplo, dame un corazón semejante al tuyo para que tengamos mansedumbre, tengamos tolerancia con las equivocaciones de los demás, como los demás tienen que tenerlas también de nosotros. También a la hora de recibir reclamos o ante lo que más nos cuesta, dame un corazón semejante al tuyo. Y te propongo que para conseguirlo miremos también e imitemos el corazón dulcísimo de María, inmaculado de María, que ella observaba las cosas, veía el amor de Dios y lo conservaba en su corazón, guardaba memoria del amor de Dios. Si nosotros vamos por ese camino, también aprenderemos mucho.